no? Ok, ya. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide darle un like a este video, suscribirse a mi canal. Ya, mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. También tengo otro canal que se llama Historias Villanos de la Biblia. Suscríbase a este canal también y mire mis videos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre guerras, paz y seguridad. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Una de las cosas que todas las naciones desean es vivir en paz y seguro. Pero esto está muy difícil porque no hay ningún gobierno que le garantice a su pueblo paz y seguridad. Porque en todas las naciones hay problemas, guerras, hay naciones que están en guerras y hay otros que se dedican a patrocinar guerras. Y entonces las guerras afectan la paz y la seguridad de los pueblos. Es irónico que algunas naciones o pueblos se lanzan a la guerra por la paz y seguridad de sus naciones. Es decir, para que haya paz y seguridad tiene que haber una guerra. Pero con las guerras, ¿qué es lo que pasa? Pues hay muerte, violencia, robo, asesinato y toda clase de cosas. Hay pobreza, hay escasez de alimento, hambre y pasan muchas cosas. Muchas de esas cosas que son consecuencia de la guerra. Entonces, mientras más guerras hayan, va a haber menos paz y seguridad entre la gente y entre los pueblos. Por eso dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Todas las guerras y los pleitos tienen un origen, tienen una raíz, y mientras el mal no se corte de raíz, prácticamente siempre van a haber guerras. Si el mal no se corta de raíz, pues todo el tiempo el mundo va a estar atormentado y atribulado por guerras. Vienen de vuestras pasiones. ¿Cuáles son las pasiones de los gobernantes o de muchos pueblos? Primero, el ser superior a los otros, ser superior a los demás. Otra cosa es no querer que otro país desarrolle. El deseo de conquista, el deseo de hacerle daño a su adversario, de tener su desarrollo, de tener su economía, de tener su prosperidad. Entonces, por eso muchos pueblos patrocinan las guerras, o muchos gobiernos o muchas naciones patrocinan las guerras y están financiando las guerras mientras otros se van a la guerra. Prácticamente, ¿cuáles son esas pasiones? Para algunos, la guerra es un negocio, porque están vendiendo armas y municiones constantemente y no le importa cuánta gente muera en una guerra. Lo importante es hacer dinero. Pero la mayoría de las personas y los pueblos son afectados por la guerra, porque la guerra produce escasez, hambre, desempleo, pérdida de la economía y produce muchas malas cosas, una gran recesión en las naciones cuando hay guerras, porque todo eso es consecuencia de las guerras. Las bajas pasiones combaten en vuestros miembros. Antes de que haya una guerra, ya se planifica en la mente lo que van a hacer. Uno va a hacer la guerra y otros están pensando en sacar ventaja de la guerra. Hay otros que comienzan a patrocinar guerras y a estar planificando guerras, a estar apoyando a otro país para que se vaya una guerra porque están haciendo negocio con la guerra. Y prácticamente no hay paz ni seguridad entre los pueblos. No importa dónde sea la guerra, el problema es que una guerra entre dos naciones
afecta la paz y la seguridad de las demás naciones y también se estanca la prosperidad de los pueblos. Vamos a ver en Jeremías 50:22. Dice así: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cuando hay una guerra entre dos naciones que se consideran naciones importantes o que son influyentes en el mundo, esta guerra repercute en toda la tierra. Como esta guerra que tenemos ahorita, esta guerra ha repercutido en toda la tierra. Hay un estruendo de guerra en todas las naciones. Hay una guerra y se rumora de que esta guerra puede escalar hasta una guerra general entre las naciones, o lo que se conoce como una guerra mundial, y el temor más grande, una guerra nuclear. Entonces hay un estruendo de guerra en toda la tierra. Antes de hacer la guerra, lo primero que la gente tiene que ponerse a pensar cuáles son las consecuencias de la guerra. No solo estar pensando en destruir al otro, en destruir al adversario porque se está poniendo muy fuerte, o en hacer negocio con la guerra, o simplemente hacer una guerra porque los dos gobernantes se odian, uno odia al otro y entonces el deseo es de hacerle daño al otro. Entonces por eso se hace la guerra, pero eso es un estruendo grande en la guerra, en toda la tierra, porque la guerra afecta a todas las naciones. ¿Qué dice después? Y quebrantamiento grande. Hay un quebrantamiento muy grande hoy en día por consecuencia de la guerra. ¿Qué está pasando con las guerras ahora? Se han monopolizado los productos como el gas, los granos. Se teme que no va a haber pan, que no va a haber muchos productos básicos, no van a poder conservar alimentos, y entonces va a haber escasez de alimentos, y cuando hay escasez de alimentos se produce el hambre y la necesidad. Entonces mucha gente va a perecer. El problema es que ahora todo se está encareciendo y hay una gran carestía por consecuencia de la guerra. Hay toda clase de guerra ahora. Guerra bélica, guerra de sanciones, guerra de violencia y toda clase de guerra que hay entre la gente. Porque lo que más prevalece es el odio y el deseo de destruir al otro, al adversario. Y no hay el deseo de que haya paz entre sus pueblos. Entonces no van a tener paz y seguridad, porque al haber una guerra no hay paz, tampoco hay seguridad, porque todas las naciones viven en temor de que la guerra escale y nadie se va a sentir seguro con una guerra generalizada o una guerra general. Todos van a vivir en el temor que posiblemente la tierra pueda ser arrasada por el tipo de armas que tienen ahora las naciones más fuertes y poderosas. Vamos a ver lo que pasa cuando un gobernante realmente tiene la sabiduría de Dios para gobernar. Vamos a ver en Primera de Reyes 4:20 al 25. Dice así: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, 100 ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates,
desde Tixa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. La mejor época que vivió el pueblo de Israel fue en el tiempo del rey Salomón, porque había tres cosas: paz, seguridad y prosperidad. Prácticamente ningún gobernante le puede dar a su pueblo estas tres cosas: paz, seguridad y prosperidad. Porque si no le puede dar paz y seguridad, menos que pueda haber una prosperidad. La economía de los pueblos se estanca y la prosperidad se va estancando, y los pueblos las naciones pueden caer en una gran recesión. Entonces, el pueblo de Israel empezó a crecer numéricamente. Dice que ellos eran como la arena que está junto al mar. Entonces, este pueblo era muy numeroso. La población de los pueblos se va mermando sencillamente por la guerra, porque muere mucha gente y mueren más los hombres. Entonces se dan cuenta de que hay más mujeres y menos hombres, y entonces se va mermando la población de las naciones. Israel vivía comiendo, bebiéndose y alegrándose. Todos los días estaban de fiestas, pues no tenían problemas de terrorismo, de guerra, o de que un enemigo viniera a atacarlos. Y no había problemas internos porque la gente vivía feliz. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos del Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Salomón era un imperio sin proponérselo. Él hizo que todos los reyes a él le sirvieran. ¿Cómo fue que hizo esto sin disparar ni un tiro, o disparar ni una flecha o una lanza, o utilizar la espada? Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le concedió sabiduría, que iba a ser el hombre más sabio sobre la tierra, y no iba a haber otro antes que él ni después que él. Entonces tenía la sabiduría de Dios para gobernar, y por esa razón es que el pueblo tenía paz y seguridad y prosperidad, porque tenía un gobernante que gobernaba con la sabiduría de Dios. Ningún gobernante hoy en día tiene la sabiduría de Dios para gobernar. En primer lugar, porque los gobernantes no conocen a Dios, no buscan a su Creador, y si no buscan a su Creador, no buscan su dirección, no van delante de Él a pedirle sabiduría, entonces nunca van a tener sabiduría para gobernar sus naciones. Entonces nunca va a haber paz, seguridad y prosperidad entre sus pueblos. Veamos lo que dice: la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, 100 ciervos, cacelas y corzos y aves gordas. No dice la Biblia exactamente cuánta gente trabajaba para Salomón, solo para su reino, pero sí lo que dice, que él alimentaba a toda su corte y a todos sus empleados. Es decir, la gente que trabajaba para Salomón prácticamente hacía dinero, porque el sueldo les salía libre. El rey les estaba dando la comida a todos ellos. Si a un trabajador su patrón le da la comida y le da el sueldo libre, pues dice: todo mi dinero va a ir para el banco y yo me voy a hacer rico, y aquí me voy a quedar trabajando, y aquí me voy a retirar y voy a hacer dinero. Entonces eso era lo que estaba pasando con este pueblo, y por eso el pueblo de Israel vivía feliz, porque no tenían guerra y tenían paz, prosperidad y seguridad por todos lados. Andaban tranquilos y seguros, se movían en su tierra, en sus ciudades, o podían ir a otra ciudad y no miraban ningún problema, porque no había ni robo, ni asesinato, ni homicidio. Esto es cuando hay sabiduría de Dios para gobernar. Si los gobiernos se interesaran en tener la sabiduría de Dios para gobernar,
hubiera paz y seguridad y no hubieran guerras, pero prácticamente eso no les interesa. Les interesan otras cosas, siempre van por sus intereses creados, por interés en el dinero, en la corrupción o la violencia, el odio, el deseo de destruir a otro. Y aquí dice, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Todo el pueblo de Israel vivían seguros y en paz, y vivían prósperos porque vivían debajo de su higuera y debajo de su parra. Esto es decir que ellos estaban muy seguros donde quiera que estuvieran, en su casa, en su trabajo. Y otra cosa muy importante, que todos los judíos eran dueños de sus tierras. Prácticamente no necesitaban trabajarle a otro porque todos tenían. ¿Qué tal se miraría en un pueblo donde toda la gente tiene y no tiene necesidad de trabajar para otros, sino que trabajan en lo que es de ellos? Pues, ¿qué va a hacer este país? Pues va a tener que buscar extranjeros que vengan a trabajar a su país, sencillamente porque no hay trabajadores en el país, no hay locales porque todos tienen sus negocios. Entonces, tal era la prosperidad de Israel que otros tenían que ir a trabajar para ellos. Y esto fue así todos los días que el rey Salomón reinó en Israel. Él reinó 40 años. Entonces, por estos 40 años Israel tuvo esta gran bonanza en toda su nación, porque tenían un rey que tenía la sabiduría de Dios para gobernar, y era Dios el que gobernaba a través de Salomón. Vamos a ver ahora en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una de las cosas que siempre ha querido saber la gente es cuándo va a ser el fin del mundo. Esto es, siempre viven prediciendo cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a ser esto, será en el año tal, será en el año tal, y así dan muchas predicciones, van con los brujos, con los hechiceros, con los astrólogos, a que le hagan su predicción y hacen sus predicciones, pero el mundo siempre sigue hasta que Dios lo disponga. Prácticamente todo está en las voluntades y en las manos de Dios. Y para los cristianos, una de las preguntas que se hace, ¿cuándo será que va a venir el Señor? Ahora el cristiano, el que conoce la Biblia bien, no se está haciendo esa pregunta porque sabe perfectamente que la venida del Señor puede ocurrir cualquier día y en cualquier momento. Entonces cada cristiano tiene que vivir su vida como que el Señor viene hoy. Porque dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Este es el día que escogió el Señor. ¿Qué nos quieres enseñar hoy, Señor? Entonces, hoy es el día de salvación. Por eso dice, la venida del Señor será como ladrón en la noche. Es decir, la gente no espera que se metan a su casa a robar. Y cuando menos lo piensan, el ladrón se mete y les roba y los deja sin nada. Y en muchos casos han habido asesinatos y cosas así para poder robar. Por eso el Señor Jesús le dijo, si el dueño de la casa supiera cuándo vendría a minar su casa, estaría en vela todo el tiempo,
no dejaría que un ladrón entrara a su casa. Entonces le dijo, entonces velad vosotros y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Entonces, el cristiano tiene que estar en vela. Estar en vela es estar vigilante a su propia vida. No significa que usted se esté desvelando, porque usted piensa va a venir el Señor y me va a hallar dormido. Tiene que estar vigilante a su propia vida. ¿Cómo está su vida con Dios? Si usted está bien atenta a todos sus actos, si está haciendo lo correcto delante de Dios, entonces tiene que vigilar lo que está pasando en su vida, en su familia, en sus hijos. El ejemplo que usted está dando, tiene que estar atento a todo eso y estar vigilante, porque no sabe cuándo vendrá el Señor. Y ahora dice, cuando digan paz y seguridad. Las naciones no pueden decir paz y seguridad ahora porque no la tienen, nunca, y no la han tenido. Solo saben decir, queremos tener paz y seguridad. Hablemos de paz y seguridad, pero no tienen paz y seguridad. ¿Cuándo van a decir paz y seguridad? Después del rapto de la iglesia va a ser el tiempo del anticristo, y los primeros 3 años de él van a ser aparentemente de paz, que van a cesar las guerras y los alborotos, y entonces la gente va a empezar a decir, ahora sí tenemos paz y seguridad. Pero no saben que es el diablo el que les está dando esa falsa paz y esa falsa seguridad. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Cuando se derramen los juicios de Dios, se van a dar cuenta que la paz y seguridad era falsa, porque los hombres nunca han buscado de Dios para tener paz y seguridad, porque el Señor es el único que puede proveer paz y seguridad en la vida de cada uno. Vamos a leer en Salmo 68, versículo 30. Dice así, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. El Señor va a reprimir a toda aquella gente que se arma para la guerra. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. A todos los pueblos que se han empeñado solo en tener bienes y propiedades y solo aman el dinero y el valor material, entonces van a ser reprimidos por Dios, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Hay muchos que comienzan a ser ídolos de toda clase de piedra o de metal, pero todos van a tener que destruir esos ídolos y a someterse a la voluntad de Dios. Bien, vamos a leer ahora en Salmo 46, versículos 8 y 9. Dice así, venid ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el juego. Bien, aquí la Biblia dice, ven a ver las obras del Señor. Ha puesto asolamientos en la tierra. Esto va a pasar en el tiempo de la tribulación, cuando toda la tierra sea completamente asolada y se derramen los juicios de Dios sobre la tierra.
hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. En el tiempo de la tribulación, la gente se va a volver como bestia y van a empezar a matarse unos a otros por comida o por lo que fuera. Pero esto va a terminar, porque dice después, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Prácticamente todas las armas de los hombres van a ser destruidas y no van a tener ya como pelear el uno contra el otro ni hacerse daño. Sencillamente porque ya no van a tener armamento para pelear. Hay muchos gobernantes que siempre están pidiendo armas, municiones para continuar su guerra. Pero cuando el Señor derrame su juicio sobre la tierra, ya no va a pasar eso, porque nadie va a tener armas ni municiones para pelear y ningún gobierno le va a poder dar a otro. Bueno, te voy a dar armas y municiones para que continúes la guerra. Sencillamente porque Dios va a destruir todas las armas de los hombres y las va a quemar en el fuego y ya nadie va a poder pelear. Y todo va a ser destruido en el fuego. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bien, dice el versículo 2, acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿De qué tiempos habla? ¿O de qué días? Prácticamente en los postreros días o los últimos tiempos, los últimos días son los días en que el Señor va a venir a reinar sobre la tierra, que son 1000 años. Eso van a ser los últimos tiempos, los últimos días de la tierra, cuando ya después de eso el Señor va a destruir la tierra y el pueblo de Dios va a entrar en su reino, en una nueva tierra, en un cielo nuevo. Entonces dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esto es Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital de las naciones. Ahí va a venir el Señor con toda su iglesia a reinar sobre todas las naciones. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones irán a Jerusalén a adorar al rey. La nación que no quiera, no va a llover sobre ellos y van a ser castigados. Entonces todos están obligados a ir. Pero hay muchos que van a tener el deseo de llegar delante de Dios, porque dice el versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bien. ¿Para qué es la tribulación? La tribulación es un castigo de Dios para aquellos que se rebelaron contra Dios, pero también es una oportunidad más que Dios le está dando para que se salven. Toda aquella persona que confiese el nombre del Señor en el tiempo de la tribulación y esté dispuesto a dar su vida por él, ese será salvo. Pero después de eso vienen los 1000 años. Entonces, ¿para qué los 1000 años? Muchos creen que solo es un regalo que Dios le da a la iglesia. Pero esta es otra oportunidad más que Dios le está dando a la gente para que se salve. Dios es un Dios de amor y misericordia y siempre le da oportunidades a la gente
para que se salven, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces en los 1000 años también la gente va a tener oportunidad de salvarse. Por eso dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos. La gente va a querer ir a oír a Jerusalén, al Señor, a oír la palabra de Dios, a que Dios le enseñe sus caminos para que ellos puedan caminar por los caminos de Dios. Cuando antes vivían perdidos, porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la ley de Dios, y de Jerusalén la palabra de Dios. Ya la gente va a escuchar la palabra de Dios, del Dios vivo. Van a oír la palabra de Dios de la boca del Señor, de una manera personal. Y luego dice, juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Él va a jugar a las naciones y las va a gobernar con vara de hierro, y como vasija de alfarero las va a desmenuzar. Esto es, va a desbaratar todos los sistemas de gobierno que los hombres hayan hecho, sea democrático, comunista, autoritario, totalitario, o ateos, religiosos, todo tipo de sistema político, todo tipo de gobierno que los hombres hayan hecho, van a ser completamente desmenuzados, y solo va a ser el único régimen de Jesucristo, su reino, donde toda la gente va a tener que estar sometida a su voluntad. Dichosos aquellos que desean someterse a la voluntad de Dios, porque ellos pueden heredar la vida eterna. Juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Volverá sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzarán de espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no va a haber armas, ni va a haber fábrica de armas de ninguna clase. Dios cambió las armas por herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Solo trabajar, sencillamente. Va a estar trabajando, construyendo sus ciudades, todas las ciudades que quedaron destruidas en los tiempos de tribulación. Entonces los hombres van a trabajar construyendo sus ciudades, sembrando la tierra para que haya alimento, y enterrando todos los muertos que hubieron durante la tribulación. Para enterrar todos esos muertos van a dilatar 7 años. Bien, vamos a leer ahora en Isaías 32, del versículo 14 al 18. Dice así: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se haya derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará en el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. El versículo 14 dice que los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, cuando todo sea destruido. Cuando todo sea destruido,
Entonces, eso va a ser en el tiempo de la tribulación. Y donde había en ciudades van a haber cuevas, va a haber pasto para que los asnos y el ganado hagan su rebaño. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. El desierto sea estimado por bosque. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morada de la justicia. ¿Cuál es el desierto? Aquella gente que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Va a haber juicio sobre ellos y en el campo fértil morará la justicia. Esos son aquellos que recibieron la palabra de Dios, que son la buena tierra, la tierra cultivable para la palabra de Dios. Ahí va a morar la justicia de Dios en ellos. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Todos aquellos que se hayan convertido al Señor van a tener paz en sus vidas, porque la paz de Dios, eso nadie se la puede quitar a usted. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Van a tener reposo y seguridad para siempre. Ya van a descansar de sus obras y van a vivir completamente seguros. Y dice así: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Todos los que reinen con el Señor van a vivir en morada de paz y en habitaciones seguras, donde no haber dolor, ni enfermedad, ni muerte que les haga daño, y nada que les haga falta, ni hambre ni sed. Solo ya el pueblo de Dios va a entrar al reposo de Dios juntamente con Él. Vamos a llegar hasta ahí. Que el Señor les bendiga. No se olviden de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios. Amén.